Seguimos tratando con cómo la Escritura se interpreta a sí misma en el versículo, y cómo las palabras que se emplean tienen que estar en armonía con el versículo, así como con toda la Escritura que trata con ese tema. Quiero mostrarles otro ejemplo en Lucas, capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo al malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto parece decir que Jesús le dijo al malhechor que ese mismo día, el día de la crucifixión, el malhechor estaría con él en el paraíso. Algunas iglesias protestantes enseñan que uno va al cielo inmediatamente al morir, mientras que otras iglesias no protestantes enseñan que uno no va inmediatamente al cielo, sino que hay que pasar un tiempo en el purgatorio, y luego quizás se va al cielo. Así que ellos enseñan que Jesús no puede haberle dicho al malhechor: te digo que hoy estarás conmigo en el cielo, y traducen este versículo: te digo hoy que estarás en algún tiempo futuro conmigo en el paraíso. ¡Qué cosa! Los que creen que se va al cielo inmediatamente al morir, lo traducen de una manera, y los que creen en el purgatorio, lo traducen de otra manera, y todo para respaldar su teología, nada más. Pero a nosotros no nos interesa la teología, nos interesa la exactitud de la palabra de Dios, y vamos a tomar tiempo de esta clase para descubrir la gran exactitud de este versículo. Lo primero que debemos saber para dividir correctamente este versículo es que la palabra que no está en el texto griego original. Si la quitamos, la frase se lee así: de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto se podría entender de las dos maneras que ya les mencioné. Los traductores y teólogos añaden la palabra que para darle el significado que ellos quieren, dependiendo de su teología. Algunos la ponen antes de hoy, de cierto te digo que hoy, y otros la ponen después de hoy, de cierto te digo hoy que. Y cambia mucho tenerla antes o después de hoy, ¿verdad? Claro que sí. Porque si usted le dice a una persona: te digo que hoy vamos al centro, significa una cosa. Pero si le dice: te digo hoy que vamos al centro, eso podría significar que harán la próxima semana o dentro de unos días, pero no hoy día. Es que a ellos no les interesa la exactitud de la palabra. Algunos enseñan que él fue de inmediato al cielo, él murió ese día, se fue de inmediato al cielo, y otros enseñan que no llegó al cielo ese día, sino que llegó en un día futuro. Así que añaden que en el lugar que se les antoja para respaldar su teología. Ahora bien, si alguien va a llegar al cielo hoy, tiene que estar disponible hoy. Así que enseñan que el cielo está disponible hoy. El cielo no está disponible hoy. Dice: estarás conmigo en el paraíso. Habla del paraíso, y el paraíso no es el cielo. El cielo es el cielo y el paraíso es el paraíso, sopa es sopa y maní es maní. Claro que sí. Cielo es una palabra muy buena y se emplea en muchas partes de la palabra de Dios, porque cuando Dios quiso decir cielo, Él dijo cielo. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, por revelación. Cuando la palabra dice cielo, quiere decir cielo. Y cuando dice paraíso, quiere decir paraíso. Ahora nos toca a nosotros estudiar la palabra para procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados, dividiendo correctamente la palabra para descubrir exactamente lo que Dios quiso decir cuando dijo paraíso. Les cuento un secreto, que no es ningún secreto. Cuando dijo paraíso, quiso decir paraíso. Cuando dijo cielo, quiso decir cielo. Así es. La palabra paraíso es el griego paradisos, y en la Septuaginta corresponde a huerto, paraíso, bosque y jardín. Nuestra palabra paraíso proviene de la palabra paradisos. En los primeros capítulos de Génesis corresponde a la palabra huerto. Después ya no tenemos el paraíso, porque el paraíso es siempre un lugar en la tierra en la Biblia. Nunca un lugar etéreo en el espacio. Siempre en la tierra. El paraíso está en la tierra. Se habla del cielo en la tierra, y eso es literalmente lo que el paraíso es. El cielo en la tierra. En Génesis,
capítulos 1 y 2, era justo así. Era un paraíso. No había pecado, ni muerte, ni ningún negativo, todo perfecto allí. Pero no tenemos un paraíso de nuevo hasta que llegamos al penúltimo capítulo del libro de Apocalipsis, donde habla del nuevo cielo y la nueva tierra, donde mora la justicia. Eso es un paraíso, porque es el nuevo cielo y la nueva tierra, y Dios estará allí, y eso lo hace perfecto aquí en la tierra. Y esa perfección en la tierra, en los últimos capítulos de Apocalipsis, es el paraíso. Paraíso. Jesús le dijo al malhechor ese día, le dijo a ese día, que en algún momento, en el futuro, Él estaría con él. No en el cielo, sino en el paraíso. Y hablando del nuevo cielo y la nueva tierra, la gente habla de que el tercer cielo es esto, y el séptimo cielo aquello, pero no hay tal cosa. No hay séptimo cielo y todo. Quizás si usted está con la persona indicada, en el momento indicado, ella le lleve al séptimo cielo, yo no sé. Pero no hay 7 cielos en la palabra de Dios, uno encima del otro. No hay 3 cielos en la palabra de Dios, uno encima del otro. Hay 3 cielos en la Biblia, pero vienen uno después del otro. El primer cielo y la primera tierra están en Génesis 1:1. El segundo cielo y la segunda tierra son los actuales. Y el tercer cielo y la tercera tierra, que aún están en el futuro, son los que se mencionan aquí en Apocalipsis. Y cuando Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, no fue verticalmente en espacio, sino horizontalmente en tiempo. La enseñanza de que uno va al cielo inmediatamente al morir no es nada más que espiritismo. Eso mismo que nos están tratando de meter la fuerza en los campos de la parapsicología y de lo extrasensorial. Como si nuestros antepasados que han muerto estuvieran todos en el cielo pasándolo muy bien. ¡Gloria, aleluya! La palabra no enseña eso. Y eso lo veremos más adelante cuando profundicemos en este tema. La palabra quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Cuando Dios dijo paraíso, Él quiso decir paraíso. Así que si leemos este versículo y permitimos que esté en armonía con las demás secciones de la Escritura que tratan con este mismo tema, sería: de cierto, amén, te digo hoy, en este mismo día en que muero y en que parece que todo ha fracasado, que vendrá el día en el futuro cuando tú estarás conmigo en el paraíso. Esta es la revelación. Ahora quiero llevarles un paso más adelante y tratar con la acumulación de escrituras. Recuerden que aún estamos tratando con el tema mayor de cómo la escritura se interpreta a sí misma, ahí mismo, en el versículo, donde está escrita. Es que puede que una sección de la escritura no diga todo lo concerniente a un evento o un tema, pero todo lo que dice tiene que concordar con todo lo que las demás escrituras dicen en cuanto a la situación idéntica o el tiempo idéntico. Por ejemplo, las armonías de los evangelios. Que yo sepa, no existe ni una que valga la pena comprar, porque toman situaciones idénticas y dicen que son similares, o toman situaciones similares y dicen que son idénticas. Por ejemplo, en un relato salen 2 hombres de cierta ciudad, y en otro evangelio sale solo un hombre de la ciudad. Y las armonías de los evangelios dicen que los 2 relatos son idénticos. ¿Cómo pueden ser idénticos si en una escritura sale solo un hombre de la ciudad y en otra salen 2? Por eso no existe ni una armonía que valga la pena comprar, porque dicen que lo similar es idéntico y que lo idéntico es similar. ¿Cenó usted hoy o ayer? ¿Comió algo hoy y ayer? ¿Lo que comió hoy fue idéntico a lo que comió ayer? Suponga que ayer comió mortadela con té y hoy comió mortadela con té. ¿Es idéntico? No, no es idéntico, porque usted no comió la misma mortadela hoy ni tomó el mismo té hoy que ayer. Solo son similares. Si algo es idéntico, es idéntico. Si algo es similar, es similar. Bueno, cuando hablamos de la acumulación de escrituras concernientes a una situación idéntica, llega a ser dinámicamente importante observar este punto con gran lucidez mental, con la mente renovada, para que entiendan la profundidad de esto. Por ejemplo, puede que Mateo diga algo acerca de una situación. Por otro lado, puede que Marcos
hablando de esa misma situación idéntica, no diga lo que Mateo dijo, pero podría añadir algo, ¿no? Lo que Marcos le añadiera no podría contradecir lo que Mateo había dicho. Lo mismo con Lucas, con Juan, con cualquier otra sección de la palabra de Dios. Una sección de la palabra puede decir algo, otra sección puede decir otra cosa. Pero si tratan de la situación idéntica, lo que se declara en una sección no puede contradecir lo que se declara en otra. Este es el fundamento sobre el cual edificaremos esta gran enseñanza para capacitarles a ver cómo la Escritura se interpreta a sí misma en el versículo, pero con la acumulación de Escrituras. Hace varios años, cuando tomaban el censo nacional en los Estados Unidos, una de las revistas principales de esa nación publicó un artículo en el cual el jefe de la agencia del censo habló de lo que hacían. Y él dijo que quizás habría un error de un tanto por ciento en el censo, pero que los norteamericanos no deberían asustarse a causa de eso porque, según él, hasta en la Biblia hubo una discrepancia en el censo que tomó David. Bueno, mientras se quedara aquel hombre en su propio campo y dijera que quizás hubiera una discrepancia en el censo de los Estados Unidos, eso era una cosa. Pero apenas dijo que había una discrepancia en la Biblia, entró en nuestro campo. Él salió de su campo y entró al campo al cual nosotros hemos dedicado nuestras vidas. Porque cuando dijo que había una discrepancia en la Biblia, que no decía la verdad, que tenía un error en ella, entró al campo de la integridad, de la precisión de la palabra de Dios y de la interpretación de la palabra de Dios, que no es de interpretación privada. Para comprobar lo que dijo, citó las Escrituras en 2 Samuel, capítulo 24, versículo 9. Utilizó esta escritura y otra más que voy a compartir con ustedes. Quiero leerles esta, escuchen. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Esto es 2 Samuel 24, 9. Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Y los de Judá 500,000 hombres. ¿800,000 hombres? No, dice hombres fuertes, hombres fuertes. Ahora, en Primera de Crónicas, capítulo 21, tenemos el otro versículo que él citó. Y él dijo, pueden ver que entre los dos hubo una diferencia de 300,000. Este es el versículo. Primero Crónicas, capítulo 21, versículo 5. Y había en todo Israel, hablando del mismo censo, del mismo tiempo, 1,100,000 que sacaban espada. Ahora, 1,100,000 es 300,000 más de lo que teníamos en Samuel. Por eso, aquel hombre había dicho, pueden ver que hay una discrepancia en el censo. No hubo discrepancia en absoluto en el censo, porque en Samuel habla de 800,000 hombres fuertes, mientras que aquí dice que en todo Israel había un total de 1,100,000 hombres que sacaban espada. En otras palabras, había 1,100,000 hombres en todo Israel de edad para ser reclutados, que podían estar en el ejército. Eran de la edad para reclutar. Pero solo había 800,000 hombres fuertes. Se le olvidó una sola palabra en la palabra de Dios, y esa es la palabra fuertes. Había 800,000 hombres fuertes y sanos, capacitados para ir a la guerra. Entre esos, 1,100,000. Así que pueden ver que hay que ponerle mucha atención a este tipo de acumulación en la palabra de Dios. No hay errores en la palabra de Dios, solo en la forma en que el hombre no entiende esa palabra. Claro que puede haber un error en el censo nacional de cualquier país, pero no hay error alguno en la palabra de Dios. Cuando tenemos la palabra no hay error, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, para profundizarnos aún más en esto de la acumulación de escrituras, quiero llevarles al Evangelio de Mateo, y vamos a tratar el tema de los otros que fueron crucificados con Jesús. Comencemos aquí en Mateo, capítulo 27, Mateo 27, versículo 35.
Cuando le hubieron crucificado, habían crucificado a Jesús. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Versículo 36. Y sentados le guardaban allí. Versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Versículo 38. Fíjense en esta primera palabra. Entonces dice, entonces. Entonces no se refiere al lugar, entonces se refiere a tiempo. Se refiere a tiempo. Presten atención al tiempo en la acumulación de escrituras en la palabra de Dios. Presten atención al tiempo. Entonces. ¿Cuándo? Después de todo esto. Después de todo esto, lo que acabamos de leer. Le crucificaron a Jesús, repartieron entre sí sus vestidos, pusieron sobre su cabeza su causa. Entonces, todo esto requiere tiempo. Crucificaron a Jesús, repartieron sus vestidos. Repartir sus vestidos requiere tiempo. Pusieron su causa sobre su cabeza. Antes de hacer eso, se sentaron por un rato. Se sentaron. ¿Y creen que se sentaron por poco tiempo y que se levantaron inmediatamente? ¿Así? No. Ustedes mismos no se sientan y se paran así. Y en el Oriente, cuando se sientan, se quedan sentados, y por un buen rato. Ellos crucificaron a Jesús, y luego los soldados vinieron y se sentaron. Lo vigilaron por cierto tiempo, y repartieron sus vestidos. Entonces pusieron su causa sobre su cabeza. Para obtener esta causa tuvieron que regresar a Jerusalén, y obtener permiso, y luego reunir a sus calígrafos para que pintaran el letrero. Hicieron el letrero, que era su causa, y lo pusieron en la parte de arriba de su cruz. Todo eso requiere tiempo, y eso es exactamente lo que Mateo nos dice. Se sentaron por un rato, pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y versículo 38 dice: Entonces, después de todo eso, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno a la derecha y otro a la izquierda. La Reina Valera dice dos ladrones, pero las palabras son duo lestai. Duo significa dos y lestai, ladrones. Hay dos palabras completamente diferentes en los textos griegos críticos que se traducen ladrón en la Reina Valera. Una significa un ladrón que entra a hurtadillas, mientras que la otra es un ladrón que planea deliberadamente y comete su robo sin esconderse, con una pistola o algo parecido. Esta es la palabra lestai, que se utiliza aquí y que también se traduce salteador. Y este tipo de robo legalmente es peor crimen que simplemente ser ladrón. Dos lestai, dos ladrones o salteadores fueron crucificados con Jesús. Bien, ¿qué nos dice Mateo? Exactamente lo que les acabo de leer. Mateo nos dice que tomaron a Jesús y que crucificaron a Jesús, que sentados le guardaban y que sobre su cabeza pusieron su causa, y que entonces crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y el otro ¿dónde? A la izquierda. Dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Así que aquí, hablando de los otros que fueron crucificados con Jesús, según Mateo, tenemos a Jesús en la cruz central y a dos ladrones, uno a la izquierda y el otro a la derecha, uno a la izquierda y el otro a la derecha, dos ladrones crucificados con Jesús. Y mientras estoy pensando en la cruz, en la crucifixión de Jesús, Jesucristo no fue crucificado en una cruz como las que vemos hoy en día. No. La Biblia dice que la cruz era un madero, un árbol. Tomaban ese madero y lo cortaban un poquitito en la parte inferior y lo colocaban en un hoyo, y entonces clavaban las manos arriba de la cabeza. Ponían una mano encima de la otra y las atravesaban con un clavo y le amarraban la cintura con una cuerda, una soga, para sostenerlo ahí. Porque nadie podría colgar en la cruz. Así, con ese dolor insoportable, arrancaría los clavos. Y luego le atravesaban los pies con dos clavos. Los pies los ponían en un pequeño corte que hacían en el árbol. Jesús no hizo su propia cruz en el taller de carpintería en Nazaret, como dice la tradición,
y tampoco la cargó hasta el Calvario, él solo, no. Ellos tomaron ese árbol y le clavaron allí. Por eso dice la Escritura que murió sobre un madero. El madero es la cruz es el madero. Pero nuevamente, Mateo nos dice que crucificaron a Jesús, repartieron sus vestidos, echaron suertes y se sentaron. Entonces, después de eso, crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahora, hay otra cosa notable, aquí en el Evangelio de Mateo, en el versículo 44. Escuchen esto, en el versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones, así dice la Reina Valera, los ladrones, los duolestai, ambos de ellos, los dos, aquí mismo, ambos ladrones, que estaban crucificados con él. Los versículos anteriores muestran que la gente decía, confió en Dios, que se salve a sí mismo. Así que los dos ladrones se metieron también, y ambos ladrones, no uno de ellos, sino los dos, le injuriaban. Le decían a Jesús, pues si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Ambos ladrones le injuriaban, ambos. Este es el relato de Mateo, lo que Mateo nos dice. Esta es la historia que él declara porque Dios se la reveló para que la diera de esta manera. Ahora que sabemos lo que dice Mateo, podemos ir a los demás evangelios para ver cómo se va desarrollando esta narrativa. Recuerden que la palabra puede dar diferentes detalles en otra sección que trata con esa situación idéntica, pero esa información no puede contradecir lo que ya se ha dicho, aunque sí puede dar información adicional. En el próximo segmento veremos cómo la acumulación de escrituras nos dará las respuestas en cuanto a los otros crucificados con Jesús.